Una noticia. Bueno, una noticia que ha venido creciendo cual avalancha de nieve durante el fin de semana y minuto a minuto se vuelve más y más poderosa. El rechazo por parte de los canales públicos y de los productores de televisión y de distintas orillas de la comunicación a una ley que busca fusionar la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Durante el fin de semana se conoció una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Sexta del Senado de la República, Sandra Villadiego, en donde los canales de televisión pública regional y nacional, a saber Canal Capital, Canal 13, Canal TRO, Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Teleislas, Telepacífico y RTBC, se manifiestan frente al proyecto de ley por el cual se promueve la convergencia entre estos organismos. El proyecto de ley, según la carta que viene firmada por el gerente de Telecafé, gerente de Teleislas, de Telecaribe, de Canal 13, de Telepacífico, el gerente de RTBC, que recordemos es Señal Colombia, Teleantioquia, Canal Capital y TRO, dice que el proyecto del MINTIC, que el proyecto de ley que se encuentra en discusión, pues impactan directamente los recursos para la televisión pública de la siguiente manera. Por un lado, los recursos del FONTV, que es el Fondo para la Televisión, son destinados a atender el 100% del costo institucional de la nueva entidad. El proyecto del MINTIC incluía la posibilidad que desde el FONTIC se hicieran transferencias periódicas para contribuir a la financiación de la televisión pública. Tal propuesta no fue tenida en cuenta en la ponencia del primer debate. Y por ende, el proyecto de ley terminaría impactando negativamente en la financiación de la televisión pública. Lo que hablan en la carta es que se disminuiría en 123.000 millones de pesos el ingreso de recursos o la inyección de recursos, afectando la producción de contenidos para estos canales, que no son pocos y que tienen un impacto poderosísimo, poderosísimo para el público al que llegan. Tenemos con nosotros a don Alberto Solano, es el director de la Cámara TIC de Andesco. Don Alberto, gracias por atendernos en esta mañana de lunes festivo. Buenos días. Juan Pablo, buenos días. También nos acompaña Ludy Páez. Ludy Páez, desde el canal TRO, es la gerente del canal TRO. Ludy, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bienvenida a la W. Muy buenos días, muchas gracias. No, pendientes de todo. Cuéntenos en sus palabras, desde que es la Televisión Regional de Oriente, un canal que impacta el departamento de Santander, que impacta el norte de Santander, que impacta los llanos orientales. ¿Cuál es la realidad sobre este proyecto de ley? ¿Por qué razón no le gusta a los canales públicos el proyecto de ley 174? Bueno, a ver, aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, nosotros entendemos perfectamente el compromiso que existe con la OCDE frente a generar un ente regulador. Pero creo que se aprovechó de la creación de ese ente regulador para de una vez hacer la inclusión de otro articulado que definitivamente impacta negativamente a la televisión pública. Los fondos de la industria, los fondos de la televisión pública, lo que hace es fomentar la industria audiovisual. El Gran Santander, para el caso nuestro, pero igual es el caso de todos los demás compañeros que son canales regionales, permite que los proyectos audiovisuales que generan todas esas personas sean desarrollados a través no solamente del Canal 2, sino también financiados gracias al Fondo de la Televisión Pública. En este momento quedaríamos sin ningún tipo de poder de financiación, quedaríamos solamente como unos emisores. Los canales públicos viven de la comercialización, que no es mal sabido en todo el país. Hemos pasado por 2 años de una crisis bastante fuerte que no permite que la comercialización sea tan ágil y tan expedita como en años anteriores. Pero nosotros teníamos una manera de poder fortalecer el trabajo de las regiones. Es la idiosincrasia de las regiones reflejada allí. Llama mucho la atención que justo en este momento en que se vencen los términos establecidos por la Corte Constitucional para la inclusión de los canales regionales en todos los cableoperadores del país, aparezca una norma que diga, no, ustedes ya no requieren casi que estar allí porque no van a ser financiados, entonces ustedes van a ser emisores.
ustedes no van a producir absolutamente nada en sus regiones. Hay que pensar en la finalidad con la que se crearon los canales regionales, en el reflejo que tienen los canales regionales en este momento, no solamente en sus regiones, sino en todo el país. Cientos, miles, millones de personas que son de los diferentes lugares, del Gran Santander, de la costa atlántica, de Antioquia, y que viven en el resto del país, y aún por fuera de él, ven reflejados todos los intereses, toda la idiosincrasia, todo lo que sucede en sus regiones gracias a los canales regionales. Alberto Solano, director de la Cámara TIC, ¿por qué razón, de la Cámara TIC de Andesco, por qué razón defender este proyecto de ley? Juan Pablo, pues evidentemente lo que se menciona ahorita, pues es un elemento que se está sucediendo en toda la industria, no solamente en la televisión pública, sino a los canales privados, a los operadores de televisión por suscripción, en el sentido de que efectivamente pues el sector ha venido decayendo en sus ingresos en los últimos 7 trimestres, y eventualmente una propuesta que permita pues generar un alivio y permitir una inversión en el sector es importante. Aquí específicamente con el tema de televisión, pues el proyecto de ley incluye un elemento que nosotros hemos considerado importante, y no solamente nosotros, el mismo Departamento Nacional de Planeación ha hecho pues bastantes estudios donde demuestran la necesidad de tener un fondo único. Ese fondo único pues lógicamente recogerá todas las necesidades de las comunicaciones y de la televisión pública, y nosotros lo que vemos es que la televisión pública en este caso no se ve amenazada, porque estos estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación lo que demuestran es que se les garantizará recursos suficientes para pues desarrollar su tarea, que es importantísima, que es necesaria. La televisión pública es necesaria en este país, y según pues los datos que nosotros tenemos, vemos que alrededor de 1.8 billones de pesos están asegurados eventualmente para el futuro. Estos son recursos anuales que le permitirán a la televisión pública pues seguir digamos cumpliendo con sus funciones necesarias en la sociedad. Sí, director, sin embargo, en su concepción el proyecto no incluía este artículo de financiación así como está hoy. Lo que tenemos entendido es que se modificó en ese afán de ingresar a la OCDE. ¿Qué fue lo que pasó allí? Ustedes tienen... No creo que sea por el afán de ingresar a la OCDE. El proceso que se ha venido realizando específicamente en el sector TIC es un proceso que ya lleva mucho tiempo. Como le digo, esto no es un elemento que haya sucedido al final. Desde nuestro punto de vista, nosotros no conocemos más allá, pero le insisto, el Departamento Nacional de Planeación, el tema de unificación de fondos que hace que el gasto en el sector sea mucho más eficiente, propuso este proyecto hace más de un año, si no estoy mal. Nosotros acompañamos ese estudio en las presentaciones que se hizo por parte del Departamento Nacional de Planeación, y eventualmente nosotros desarrollamos un estudio interno que llega exactamente a los mismos resultados. Entonces, yo no pensaría que esto es un tema de una reacción, digamos, inmediata a unas obligaciones de entrar a la OSD, sino es un trabajo que se ha venido realizando por parte del gobierno desde hace tiempo. Sí, bueno, y Lude, ¿usted qué opina frente a esta respuesta que da el director de la Cámara TIC? ¿Ustedes sí creen que las cosas se hicieron así o que al final sí hubo cambios que hoy a ustedes los van a afectar? Pues absolutamente claro. El Ministerio de las TIC presentó un proyecto cuyo texto se cambió en esta oportunidad y que se presentó así como de relámpago con un mensaje de urgencia para ser debatido en las dos cámaras, en la Cámara y en el Senado. Y ese no era el texto completo que poseía el proyecto anterior. Es más, el actual ministro de las TIC convocó a los gerentes de los canales regionales esa semana inmediatamente anterior para decirles que esa no había sido la intención de cambiar el articulado frente a lo que tenía que ver con el fondo de la televisión pública. Entonces me llama mucho la atención que aquí hay una disparidad de criterios. De una parte, de otra parte, ¿cuál ha sido el inconveniente para que se convoque a los canales regionales, a la Autoridad Nacional de Televisión, y que todos conciliemos y redactemos un articulado que le permita a toda la industria funcionar efectivamente y a mayor satisfacción? Entendemos que podrían haber algunas limitaciones, indiscutiblemente,
pero la limitación no puede ser que se nos deje de oír a los canales regionales únicamente porque es que estamos allá en las regiones. Entonces creo que la convocatoria tiene que hacerse en un país que marcha para un proceso de conciliación, de reconciliación, en donde definitivamente las conversaciones son absolutamente necesarias, que desde el Ministerio de las TIC, desde todas estas entidades se convoca a este proyecto de ley, la incomunicación sea el factor esencial. Creo que dice mucho de lo que se ha querido hacer con la industria de la televisión en Colombia. Entonces creo que no, absolutamente irreconocible el texto inicial del articulado del proyecto que se ha presentado el año pasado. Se han presentado como 8 proyectos y este parece que fuera una fusión en la que le quitaron y le pusieron y de un momento a otro nos ponen el mensaje de urgencia. No entendí, ese pedacito no lo hemos entendido nosotros, por qué tanta urgencia cuando pudimos haberlo conciliado y cuando hemos pedido desde el año inmediatamente anterior que nos sentemos todos a trabajar sobre un proyecto que le sirva a Colombia, que le sirva a toda la industria audiovisual, no solamente a la televisión pública, y que favorezca y de verdad llene las expectativas que todos estamos teniendo. Gerente Ludy Páez, ¿a quién beneficia el proyecto tal y como estaría quedando? No, solamente creo que estaban cumpliendo con lo del ente regulador, acaban incluso con la Autoridad Nacional de Televisión. Les llama la atención que hemos preguntado a la autoridad y ellos no sabían que esto era de un tajo que se iba a acabar. Entonces, ahora, dejarle todo al Ministerio de las TIC para que administre desde el mismo ministerio absolutamente todos los recursos y que allí confluyan absolutamente todos los intereses, me parece que entonces retrocedimos. O descentralizamos y empezamos a delegar funciones y actividades para lograr efectividad en los resultados, o empezamos a concentrarnos otra vez en este país y entonces centramos toda la atención en el Ministerio de las TIC para decirle que allí estarían convergiendo absolutamente todos los intereses audiovisuales del país. Don Alberto Solano, así como director. El fondo convergente, Sí. Perdónenme una última apreciación. Ese fondo convergente que está hablando el doctor implica que si en este momento se requiere allí en un parque establecer una zona Wi-Fi, perfectamente el mismo fondo sale para eso, como sale para un youtuber que presentó una buena propuesta, como sale para el fondo de la televisión. O sea, estamos hablando de un fondo común en el que todos los que tengan interés podrían hacerlo en igualdad de condiciones, desconociendo no solamente el trabajo, la trayectoria, el esfuerzo y la proyección que podría tener unos u otros, sino que sería como a dedo, no sé, ahí Sí. me queda en duda cuál sería el procedimiento de adjudicación de recursos que permitan que toda la industria se vea beneficiada. Señor Alberto Solano, director de la Cámara TIC de Andesco, hablemos sobre este tema que puntualiza la gerente del canal TRO, y es el hecho de que exista un fondo común, un fondo donde salga el dinero no solamente para los canales regionales, sino para cualquier otra cantidad de proyectos. ¿Eso no cree usted que sí puede quitarle autonomía y sobre todo vida a los canales regionales, a los canales públicos que se dedican a hacer una televisión que no es la comercial, sino a ofrecer otro tipo de contenidos de alta calidad y apropiados para el público colombiano? Pues Juan Pablo, nuevamente la información que nosotros tenemos es que efectivamente, pues digamos los recursos para la televisión pues están garantizados. Es una responsabilidad del Fondo Único generar, digamos, las transferencias de recursos necesarias para que la televisión pública, las telecomunicaciones sociales, el acceso a Internet se den, y consideramos que eventualmente un fondo único es un fondo que genera un uso mucho más óptimo de los recursos. Eso fue lo que se planteó por parte del Estado. Al generar, digamos, la posibilidad de tener un solo grupo para administrar estos recursos y no 2 fondos separados, pues efectivamente genera, digamos, una posibilidad de tener unos recursos administrados óptimamente y que hayan muchos más recursos para el tema de la televisión. ¿Y quién va a vigilar el uso de esos recursos? ¿Quién va a verificar que la destinación sea la correcta? Porque como dice la gerente Ludy Páez, se puede convertir eso en un fondo para ayudar amigos, para financiar proyectos que de pronto no tengan mayor incidencia, pero pues que permiten un flujo de dinero distinto al que tenían hoy. Esas funciones, pues desde nuestro punto de vista deben recaer, digamos, en una política pública que debe definir el Ministerio de Comunicaciones frente al uso de los recursos hacia las necesidades sociales que tenga el país. Claramente la televisión pública es una necesidad y es un derecho de los ciudadanos, entonces el Ministerio debe
generar los recursos necesarios para que esa televisión pública se dé. Nuevamente, lo que nosotros conocemos es que efectivamente dentro del presupuesto, de las proyecciones que hay unos recursos asignados no solamente para el desarrollo de la televisión pública, sino eventualmente también para permitir, digamos, temas como la televisión digital terrestre, el DTH social, los recursos necesarios para RTBC. Eventualmente eso es lo que nosotros tenemos entendido, pero considero yo, su pregunta es que el ministerio es el que debe definir la política necesaria y los recursos que se deben llevar, digamos, para la prestación de estos servicios sociales, no solamente a nivel de televisión, sino también a nivel de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sí, director, pero si las cosas están tan claras como usted las plantea, entonces, ¿por qué la ANTV e incluso algunos senadores ya manifestaron que no van a votar y que no van a participar hasta que no se aclare este proyecto? Porque hay varias dudas. Entonces, si las cosas están claras, ¿por qué surgen estos preocupantes? ¿Qué pasó ahí? Ya responder a esa pregunta, o sea, desde Andesco nosotros pues hemos venido participando de la discusión que ha dado el ministerio en los últimos, yo creo que 2 años, a través de las mesas regionales que se realizaron, más de 8 o 9 mesas a nivel del país donde explicaron el proyecto. Hemos venido también acompañando los estudios o entendiendo y estudiando los estudios que ha realizado Planeación Nacional. Y nosotros vemos esto es como el fruto de un trabajo que se ha venido realizando por más de, yo creo que 5 años frente a este tema, y pues aunque entendemos, digamos, las preocupaciones que nos están mencionando en este momento, pues yo pensaría que esas necesidades o esas preocupaciones deberían ir pues al ministerio, que es el que está proponiendo el proyecto. Nuevamente, nosotros vemos esto como el producto de lo que se ha venido trabajando. El Fondo Único no es un elemento nuevo, no es un elemento que haya surgido en los últimos días. Como les digo, es un trabajo de más de 5 años con el ministerio, con Planeación Nacional, con estudios que se han hecho por parte de la industria. Entonces, pues esa preocupación, pues digamos, no la entendemos en este momento. Ahora hablemos de la contraprestación que tienen que pagar los operadores de televisión por cable, los de televisión por suscripción, porque según tenemos entendido, las iniciativas o la iniciativa que está impulsándose en el Congreso afecta gravemente el ingreso de recursos al fondo por cuenta de un establecimiento de compensación de máximo del 1.96% de los ingresos brutos de los prestadores con título habilitante, es decir, los prestadores habilitados para la televisión por suscripción. Según lo que nos informan, esto podría llegar a disminuir en más del 60% el valor del aporte de la televisión cerrada al fondo de televisión, generando un impacto durísimo para los canales. ¿Eso es así? ¿Aquí se le está bajando la tarifa que tienen que pagar los operadores de televisión paga al fondo y de esa manera, pues ellos son los grandes ganadores de esta norma? Pues el punto de vista que nosotros tenemos sobre ese tema es diferente. Y usted entenderá que cuando uno tiene 2 fondos separados, tiene, digamos, recursos adicionales por mantener 2 equipos administrativos, 2 equipos legales diferentes. Consideramos, y nuevamente tengo que repetir esto no es una propuesta que hace la industria, es una propuesta que hace el mismo gobierno, que al unificar los 2 fondos, lo que usted está obteniendo es un uso mejor de los recursos. Al obtener un uso mejor de los recursos y eventualmente al mirar las necesidades que se tienen en temas de TICs y audiovisuales para los próximos 20 años, el cálculo que se hace, y tengo entendido que esa necesidad de recursos se basa sobre lo que actualmente se está... Sí, pero don Alberto, no, yo quiero puntualizar. ¿Se le están rebajando las tarifas a los operadores de televisión cerrada o televisión paga en Colombia? Efectivamente. Doña Ludi, gerente del Canal TRO, este es uno de los elementos esenciales de la discusión, y es que se le baja la tarifa a los operadores o los cableoperadores, ellos ganan y la televisión pública pierde. Totalmente. Además, cuando crean el fondo, acuérdense que el fondo ese que circula
frente al pago que hacen los operadores debe ir de acuerdo con la norma dirigida a la televisión pública. Cuando hablan de fondo convergente, ¿cómo sé yo cuál es esa bolsita? Lo que entró de los operadores cerrados, de la televisión cerrada, que entra para la televisión pública. Y al rebajarle, ¿a quién afecta? A la industria audiovisual colombiana, a toda la gente que tiene la oportunidad de aplicar a ello, a la cultura y a la educación, porque esa es realmente la misión que tenemos nosotros en la televisión pública. Los gerentes vamos de paso, la televisión, la gente que allí trabaja, la industria audiovisual se queda. Eso no importaría. Ahora, yo quiero recordarle al doctor que nosotros hicimos una mesa de trabajo. Jamás se habló de tocar el fondo de la televisión pública, en primer lugar. En segundo lugar, ya se había hablado con el ministro anterior, el ministro Luna, y en una mesa de trabajo se acordó que el fondo de la televisión pública se respetaba y no se unía dentro de un fondo convergente. Todo eso se cambió en este proyecto que aparece de repente con un mensaje de urgencia, que es lo que comentamos, y que cambia el texto del original presentado por el Ministerio de las TIC. Pareciera una mezcla entre muchos proyectos que quisieron introducir al Congreso de la República, y por ello aparece desconocido ante muchos congresistas. ¿Por qué el afán de sacarlo en 3 semanas, desconociéndolo absolutamente todo? Absolutamente todos los interesados y afectados en este proceso. Me llama mucho la atención. Entonces yo sí me atrevo a decir que en este momento que ese proyecto fue fusilado, que se acomodaron algunos articulados y que no corresponde nunca ni a lo que se socializó ni lo que se acordó con el ministro de las TIC. Y recuerdo, el ministro Rosso hace unos días nos llamó a los gerentes para decirnos que así no estaba el texto original que se había presentado por el Ministerio de las TIC. Entonces, ¿quién lo presentó? Gerente, para usted, ¿quién gana con este proyecto de ley? Voy a decirle quién pierde: la televisión pública. No, pero pues cuando alguien pierde, alguien gana, gerente. ¿Quién gana? La televisión cerrada también gana. ¿La televisión por cable? Sí, esa gana. Muy bien. Son los grandes ganadores, la empresa privada. Qué lamentable. Muchísimas gracias, Ludy Páez, gerente del Canal TRO, por estar con nosotros en la W y explicarnos en qué consiste esta polémica que tiene en este momento en vilo a la televisión pública en todo el país. Una feliz mañana para usted. Muchas gracias, igualmente. Don Alberto Solano, director de la Cámara TIC de Andesco, gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana. Buenos días. Bueno, pues queda entonces planteada la polémica. El tema es altamente técnico, Paula, altísimamente técnico, por eso no es tan evidente. ¿Por qué? Porque pues uno como ciudadano de a pie no sabe cómo es que funcionan estas bolsas de dinero, dónde sale la plata para la televisión pública, cómo se hace entonces el giro desde el fondo de la televisión, pero si nosotros tuviéramos que resumir a grandes rasgos esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la molestia del sector de la televisión pública, Paula? Sí, Juan Pablo, los canales regionales principalmente se están quejando porque primero regionales y públicos nacionales, porque sí, es que también usted tiene que meter aquí al Canal 13 y tiene que meter usted aquí a Señal Colombia, que son televisión pública para todo el país, creada además con contenidos de todo el país. Sí, Juan Pablo, hoy se quejan porque en este proyecto que fue modificado a última hora, como lo dice el propio ministro de las TIC, hay un artículo en el que se va a desfinanciar, es decir, se va a reducir lo que siempre se ha destinado para la televisión pública. Lo que no gusta por parte de los gerentes de los canales es que el proyecto que tenía una cara, de repente fue como si le hubieran hecho un lifting, y le cambiaron la cara al proyecto y termina ahora, como nos lo señaló al final la gerente del Canal TRO, beneficiando más a la televisión cerrada que a la televisión pública. ¿Es correcto? Ya volvemos en la W724.